favoritos de la Biblia es el Salmo 100, versículo 4, que dice: entrad por sus puertas con acciones de gracias y por sus atrios con alabanzas. El escritor está haciendo referencia al tabernáculo de Moisés. En nuestra búsqueda de Dios, el tabernáculo tiene un tesoro de información, simbolismos y enseñanzas para nosotros. Una vez por año, un sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer una ofrenda delante de Dios, pidiendo perdón por los pecados del pueblo. Hoy, nuestro sumo sacerdote Jesús ya ofreció el sacrificio perfecto. Por su sangre podemos entrar con acciones de gracias. Radio Adicción Cristiana presenta La Voz del Pastor. Escucha la voz de Dios A través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Hola, buen día. ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Les saluda su siervo, el pastor Romualdo Sosa Ramírez, de la Iglesia Bautista Dios está aquí, Monterrey. Estamos sirviendo en el campus Santa Catarina, en la bodega 70 del mercado de abastos, de aquí de la ciudad de Santa Catarina. Del programa Predicando a las Naciones, transmitiendo desde Santa Catarina para el mundo, a través de Radio Adicción Cristiana. Reciban también un saludo quienes nos ven a través de YouTube y quienes nos escuchan desde la página oficial y la página gratuita para celular. Hoy vamos a hablar sobre el tema Dios está en control. Si tienen alguna duda o quieren pedir oración por ustedes o sus familias, pueden llamar al teléfono 1522-3508 y desde cualquier parte del mundo con la clave 5281 y vía WhatsApp al 811-555-9932. Bien, mis amados hermanos y amigos, te pido que me acompañes a leer 2 versículos como base bíblica a este tema. Dios está en control. El primer versículo está en este libro precioso de Job, capítulo 1, verso 22. Dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Cuando dice despropósito alguno, quiere decir que en Dios no hay nada fuera del lugar. Todo está absolutamente bajo su control. El segundo versículo es el capítulo 12 y versículo 10. Dice: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Si bien has leído este precioso libro, te das cuenta de que Job externó estas palabras en medio de grandes calamidades, porque él era un hombre perfecto. Cuando la Biblia menciona perfecto, no está hablando en el sentido de que fuera exento de pecado, no, sino está hablando que era íntegro, era sincero, era fiel a Dios, era recto, temeroso del Padre y apartado del mal. Pero hay algo bien importante, ¿sí?, que quiero compartir contigo. Job no sabía la razón de su sufrimiento, no sabía que había un propósito celestial que él no podía discernir. Aún así, Job
no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero ¿cuál era el propósito celestial? Bien, vayamos hasta el capítulo 1 y versículo 6, donde dice la palabra que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, que andaba rodeando y andando en la tierra. En el verso 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? En el versículo 9, escucha esto: respondió Satanás a Dios: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y hace otra pregunta: ¿no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? ¿Y al trabajo de sus manos has dado bendición? Quiero resaltar algo. Dios sabía obviamente quién era Job, porque temía su nombre, y Dios lo protegía y lo bendecía, ¿sí? Pero también notas que Satanás también se expresó con mucha confianza. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Conocía bien a Job, pero claro, Dios lo protegía y lo bendecía. Tal vez en algunas ocasiones ya el enemigo quería de alguna manera afectar la vida de Job y su familia, pero Dios lo protegía y Dios lo bendecía. En el versículo 11 dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En el verso 12 dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Atención aquí. Dios permite, porque tiene un propósito y control absolutamente de todo. Él sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, algo que nosotros no sabemos. Entonces, Dios permite porque tiene un propósito y control de todo. El que hurta, el que mata y destruye es Satanás. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 10:10. Y el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas nuestro Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hago un paréntesis para todo creyente, para todo hijo de Dios. En este caso de Job, reitero, él no sabía la razón del sufrimiento que estaba pasando, porque era un propósito celestial. Pero hay casos de tristeza y dolor debido al pecado. La Biblia dice: porque la paga del pecado es muerte. También hay casos donde Dios disciplina, porque así dice también su palabra: al que Dios ama, disciplina, y azota al que tiene por hijo. En otros casos, ¿sí?, para fortalecer, y algunas veces para dar oportunidad para revelar su consuelo y gracia. Jesús dijo, ¿sí?, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Escucha esto, hermano amado y amigo. Es a través de muchas tribulaciones que entramos en la mayor plenitud. Claro, no nos gusta mucho escuchar esto, ya que hoy día se predica el placer, la prosperidad y el éxito, entre otras cosas. Mas Jesús habló de enviarnos como ovejas en medio de lobos. Habló de las aflicciones que habríamos nosotros de tener. Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, claro. Pero
después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bendito es Dios. ¿Qué es lo que nos causa sufrimiento, afán, tristeza y dolor? Número 1, y fue lo primero que perdió Job: pérdida material. Job era un hombre muy rico. Él tenía muchas propiedades. El capítulo 1 y verso 3 nos dice que su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. El versículo 13 de este mismo capítulo dice: y un día aconteció que los hijos de Job estaban reunidos con su hermano el mayor, primogénito de Job, y llegaron 4 mensajeros a Job, uno tras otro, para avisar que se perdió absolutamente todo. Bueyes y asnas se los llevaron los sabeos y mataron a los criados. Fuego de Dios cayó del cielo y quemó a ovejas y pastores. Y para rematar, vienen los caldeos, se llevan los camellos de Job y matan a los criados. Pérdida material. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando estamos en situación como esta? Nos afanamos tanto por el día de mañana, por el que vamos a vestir, el que vamos a comer, qué es lo que vamos a beber. Pero la palabra de Dios es clara respecto a esto, ¿sí? Y lo dice la Biblia: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue un pedazo de pan. El Señor nos dice que busquemos su reino, su justicia, y Él va a proveer todas y cada una de nuestras necesidades. Él nos dice, nos enseña que veamos las aves del cielo, no trabajan, no hilan, mas en cambio Dios les alimenta. Los lirios del campo también no trabajan. Y ni aun Salomón, dice su palabra, se vistió, aun con toda su gloria, como uno de ellos. Recuerdo esas palabras de sabiduría de Dios en Salomón: Señor, no me des mucho, porque reniego de ti, Señor, porque me olvido de ti, ni me des poco, porque reniego. Manténme del pan necesario. Ante una situación así, confiemos, dependamos y esperemos en la gracia, en la provisión, en el sustento de nuestro Dios. Que eso no nos cause afán, porque nos causa también tristeza y dolor. A veces se nos va la vida queriendo lograr tener muchas cosas y no lo logramos. Porque dice 1 Timoteo capítulo 6 y verso 10: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Confiemos en nuestro Dios. Si tú estás pasando por alguna crisis económica, alguna pérdida material, ¿sí?, dale la gloria a Dios. Confía en Él. Él es nuestro proveedor, es nuestro sustentador. Número 2. Pérdida de la familia. Dice el versículo 19 que llegó el 4º mensajero y dijo: y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Job tenía 10 hijos, 7 hombres y 3 mujeres. ¿Qué hizo Job? ¿Sabes? El versículo 20 nos dice que ante esto se levantó Job y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró.
verso 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Dios, el nombre de Jehová, bendito. El verso 22 lo dice nuevamente. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A veces las palabras apresuradas contra Dios en medio del dolor son insensatas y malvadas. Los cristianos debemos someternos en medio de las pruebas y adorar a Dios. No porque veamos las razones para ellas, sino porque Dios tiene propósitos y control. ¿Lo crees? Mira, dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas, absolutamente todas las cosas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Continuamos. En Mateo capítulo 13, 25, nuestro Señor Jesús nos enseña la parábola del trigo y la cizaña. Y dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Por qué comento este versículo? Para decirte que Satanás no duerme. Y la Biblia es clara cuando nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes y potestades de las tinieblas. El enemigo de nuestras almas no duerme. Volvamos a Job. Dice el capítulo 2 que hubo otra reunión y Satanás vino nuevamente presentándose delante de Dios, y Dios le dice: ¿ya consideraste a mi siervo, que a pesar de todo todavía retiene su integridad? Escucha esto: aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara, sin causa, perdió todos sus bienes materiales, perdió sus hijos, y aún retiene su integridad. Pero Satanás, en el versículo 4, responde a Dios piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Me llama la atención esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Tal vez hasta nosotros también lo hemos dicho. Si tenemos salud, tenemos todo. Pero no. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5. Hablando nuestro Señor Jesús, dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. No importa que tengamos la mejor salud, sin Cristo, nada podemos hacer. No podemos llegar a ningún lado. El versículo 5 le dice a Satanás: pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 6, y Jehová dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Y vino la pérdida de la salud. Dice el capítulo 2, versículos 7 y 8, Satanás hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y Job tomaba un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. ¿Sabes? Nosotros, ningún ser humano, somos inmunes a las enfermedades. Incluso un día vamos a morir, sin excepción, a menos que nuestro Señor Jesucristo venga antes. Dice Romanos capítulo 5, verso 12, por tanto, escucha bien, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron. Así que en el verso 18, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Gracias, Señor Jesús. Número 4. La pérdida del valor de tu vida. Dice el versículo 9 del capítulo 2. Qué tremendas palabras. Qué tremenda situación cuando ya tu vida crees que no tiene valor. Cuando los que te rodean, tu vida ya no tiene valor. En este caso, la mujer de Job le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Qué tremendo. Pero Job le contesta: has hablado como las mujeres fatuas. Buscaba una definición y sí la tengo, pero quiero compartirte lo que dice Proverbios 11:22, cuando utiliza la palabra, esta misma expresión, fatua. Dice: la belleza en una mujer fatua es como una sortija de oro en el hocico de un cerdo. Imagínate decirle a su esposo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. En este momento Job no necesitaba al diablo. Su mujer lo vio como una carga, lo menospreció tanto. Quizás, tal vez era muy molesto atender a un hombre sarnoso. Pero Job no pecó y dijo: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Dándole la gloria a nuestro Dios. Se mantuvo, ¿sí?, ante la pérdida del valor de su vida, con la expresión de su mujer, él se mantuvo íntegro y le dio la gloria a Dios. Número 5. Perder la posición social. En el versículo 3 dice la Biblia que aquel varón era más grande que todos los orientales. Pero en el capítulo 2, versículo 11 al 13, sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, al verlo, no lo conocieron y lloraron a gritos y estuvieron con él 7 días sin decir palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Cuando pierdes la posición social, dejas de ser importante y te juzgan. Mas aún ante esta situación, Job se mantuvo íntegro. Número 6, pierde la tranquilidad y lo expresa, ¿sí?, en el capítulo 3, versículo 1. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día y exclamó diciendo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Aquí Job denota una gran amargura, un dolor profundo a causa de las penurias. Hubiera preferido no haber nacido. Perder la reputación. Número 7. En el capítulo 4, sus amigos, en lugar de apoyarlo, lo estaban juzgando. Entre otras cosas les decían: ya, confiesa tu pecado, algo has de haber hecho. ¿Cuántas veces nosotros juzgamos o nos juzgan así cuando pasamos por una crisis? La primera expresión o pensamiento que viene a nuestra cabeza es por algo ha de haber hecho. Y así lo hicieron sus amigos. ¿Por qué te ha venido todo esto? ¿Dónde está ahora tu Dios? Los amigos le atribuyen sus angustias a algún pecado oculto. Le dicen:
es que estás cosechando lo que sembraste. O de ser el consejero, el hombre justo, el que enseñaba y fortalecía a otros, ahora es tachado de pecador. Ante esta presión de su mujer y de sus amigos, llegó un momento que Job lamenta su desdicha. ¿Y sabes qué hace? Cuestiona a Dios. Y dijo, en el capítulo 30, verso 20 y 21, mira cómo se lamenta Job. Cómo cuestiona a Dios. Y le dice, clamo a ti, Señor, y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. ¿Has leído Romanos capítulo 9, verso 20? Mira lo que dice. Algo así estaba haciendo Job. Estaba cuestionando a Dios, le estaba preguntando a Dios. Pero dice el versículo, mas antes, oh hombre, dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Acaso dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Pero hay algo tremendo y a la vez precioso. Algo paradójico en el capítulo 38. Dios le responde a Job desde un torbellino y le dice en el versículo 3, qué tremendo. Muy bien, Job, ¿me estás preguntando que clamas a mí y yo no te escucho? ¿Que te presentas delante de mí y que yo no te atiendo? ¿Que me he vuelto cruel para ti? ¿Y con el poder de mi mano te persigo? Muy bien. Ahora ciñe como varón tus lomos. En otras palabras, ya en nuestros tiempos le está diciendo Dios a Job. Muy hombrecito para preguntar. Fájese los pantalones, porque ahora yo le voy a preguntar y usted me va a contestar. ¡Qué tremendo! ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios? ¿Quién soy yo para reclamarle a Dios? Y le empieza a decir el Señor, bendito es. Y solamente te voy a mencionar algunos ejemplos. Pero todo el capítulo 38, 39 y todavía en el 40, le pregunta a Dios y le dice, ¿me vas a contestar? ¿Te atreves a reclamarme? ¿Te atreves a cuestionarme? Bien, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dime, ¿quién ordenó sus medidas? Dime, ¿o quién puso su piedra angular? Quiero que me contestes. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Verso 34. ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? Verso 39 del capítulo, verso 19 del capítulo 39. ¿Diste tú al caballo la fuerza? Capítulo 40, verso 2. Escucha bien, Job. ¿Dónde estabas tú? ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Qué tremendo.
¿Cuántas veces nosotros cuestionamos a Dios? Le preguntamos el porqué de las cosas. Cuando estamos en esa situación de crisis, de tribulación, de dolor, de tristeza, cuando hay crisis económica o pérdida material, cuando fallece un familiar cercano, cuando vamos al doctor y nos dicen que tenemos un problema en nuestro cuerpo, que detectan una enfermedad, ¿cuál es nuestra reacción? Cuando sentimos o escuchamos que nuestra vida ya no tiene valor, cuando no tenemos una posición social, cuando no dormimos porque se pierde la tranquilidad, cuando nuestra reputación está por los suelos, y en lugar de preguntarle a Dios, Señor, ¿para qué estoy viviendo todo esto? Quiero adorarte, Señor, en medio de toda circunstancia. ¿Qué acaso voy a recibir nada más el bien y no el mal? Yo no puedo cuestionarte, Señor. Yo no puedo reclamarte. No es sabio contender contigo, Señor. Job reconoce esto y responde. En el versículo 4 y 5 del capítulo 40, qué tremendo, dice Job: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé, Señor? ¿Qué te voy a responder a estas preguntas? Mejor me callo. Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Job estaba diciendo, mejor me callo. Porque no te puedo contestar. Porque sería necio contender contigo, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra y de todas las cosas. Y por ti subsisten. Todos sabemos, mis amados hermanos y amigos, que Job se confiesa y se justifica delante de Dios. Y Dios le recompensa, le restaura sus bienes en el capítulo 42, multiplicándoselos. Y tuvo otros 10 hijos. Y recalca que volvió a tener 7 hombres y 3 mujeres. Y sabes, en ese tiempo, dice la palabra, que eran las más hermosas en toda la tierra. Cuando Job se confiesa y justifica delante de Dios, reconoce que no está en la posición de negociar o de cuestionar a nuestro Padre Celestial. Dice que cuando todos sus bienes y familia fueron restauradas, vivió 140 años. Y murió Job viejo y lleno de días. Pero para Job, pon atención a esto, mi amado hermano y amigo. A veces cuando leemos el libro de Job, y lo hemos escuchado infinidad de veces, que la fe de Job fue probada y pasó las pruebas,
Y el beneficio principal fue que le fueron restaurados sus bienes y la familia. Pero hay algo más grande y más hermoso que se cumplió, porque creemos en un Dios de propósitos. No fue la prosperidad, no fue la familia, sino un propósito especial de Dios, que en medio de todas las circunstancias de tristeza y dolor, ¿sabes en qué termina? En una relación con Dios, real y personal. Siendo Job un hombre perfecto, un hombre íntegro, un hombre sincero, un hombre fiel, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, algo faltaba. Y él lo declara. A veces nosotros creemos que basta con ir a la iglesia, basta con dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, basta con hacer múltiples actividades, basta hacer tantas cosas que queremos nosotros cumplir nuestros sueños para Dios. Pero no. Mira lo que dice Job en el versículo 5 del capítulo 42. A pesar de quien era Job, dice lo siguiente: Señor, ahora entiendo tu propósito. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. A pesar de todo lo que Job hacía, faltaba una comunión, una relación íntima, de amor real y personal con Dios. No se trata de lo que hagamos, no, se trata de tener una comunión diaria con el Señor. Es por ello que tantas veces nos guiamos por emociones, pero en el momento que vienen las circunstancias adversas, de inmediato viene el desánimo. Recuérdalo, no se trata de actividades, no se trata de hacer tantas cosas para Dios, se trata de tener una comunión con Él, de manera que podamos nosotros decir: de oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven. Cuando tenemos esa comunión, esa relación personal e íntima de amor con Dios, Él va a obrar en nuestras vidas, Él va a hablar a nuestras vidas a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de la oración, a través de las experiencias. Pero necesitamos tener una comunión genuina con nuestro Dios, que podamos decir: Señor, nada ni nadie me puede separar de tu amor, porque ahora mis ojos te ven. Te invito a que oremos.
Señor y Padre nuestro, comprendo que no se trata de hacer algo o en la circunstancia que me encuentre. Se trata de tener una relación de amor contigo, real y personal, conocerte, ajustar mi vida a ti, amarte sobre todas las cosas. Y no dudo que usted realizará su obra en mí. Te lo ruego, Padre, que así sea, en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Radio Adicción Cristiana presentó La Voz del Pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad, todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión.